Gracias por invitarme. Se fue el gobernador, no corresponde, pero no puedo no preguntarte por el tema de lo que pasó con Sarlo. Bueno, la verdad es que hace tiempo que Sarlo dijo que le habían ofrecido una vacuna y creo que todos estábamos esperando que diga de qué manera se le habían ofrecido. La verdad es que no queda claro si, digamos, este mecanismo de ofrecer vacunas para una campaña es un mecanismo legal o es un mecanismo, digamos, ilegal. Yo creo que las vacunas tienen que tener un protocolo claro. Si iba a haber vacunas que iban a ser para una campaña determinada, eso tenía que estar, digamos, claro también. Igual no queda claro si es la mujer de Kicillof o el del editorial Siglo XXI, qué es lo que pasó ahí, no me queda claro. Lo que sí me queda claro es que el vacunatorio VIP en la Argentina existió y existió en muchos lugares. ¿Coincidís con CDM? Digamos, yo he sido muy crítico. Creo que la renuncia de Gines no alcanzó, que Bisotti no podía no saber, que el presidente no podía no saber. No parece vacunatorio VIP. Me parece que es una campaña que efectivamente debe haberse aclarado, en la que nada tiene que ver la esposa de Sarlo, salvo que participan de la misma editorial. O sea, pues si no, pensé que todo es lo mismo. No, yo no digo que todo es lo mismo, por eso lo estaba escuchando, yo leí hoy los títulos en los diarios, y si no tuvo una cosa directa y es algo totalmente indirecto y lo hizo el responsable del editorial en base a una idea de una campaña, evidentemente es distinto. Igualmente me parece que el gobierno debía aclarar eso y en el momento en el que Sarlo lo dijo, tendría que haberlo dicho. Yo lo hubiera dicho la propia Beatriz Sarlo. No, y lo tendría que haber dicho el mismo gobierno. Sí, le ofrecimos a Beatriz Sarlo porque estábamos en una campaña de confianza de la vacuna. Hubiera sido bastante más claro que lo hubieran dicho de manera rápida y se hizo a través de este mecanismo y este es el mail. No voy a defender a nadie, pero digo, si vos me decís, me ofrecí por abajo de la mesa, yo no sospecho, pues fue público, digamos, Moria fue invitada, Mauro de este canal fue invitado. Está bien, pero digo, yo hubiera reaccionado de esa manera. Está claro. Hubiera reaccionado diciendo, sí, efectivamente, la convocamos para una campaña que finalmente no se hizo, a Beatriz Sarlo como personalidad de la cultura. ¿En serio vas a disputar la interna presidente de la Nación? No me parece que sea un tema para discutir en este momento. Estamos en el 2021. La verdad es que en este momento en la Argentina trabajar sobre el 2023, cuando nosotros hoy tenemos por delante una cantidad de temas que estamos debatiendo en la Argentina, desde el lugar y el posicionamiento de Juntos por el Cambio, desde la situación de las cosas que van sucediendo en el país, en las que nosotros tenemos una opinión y en general una opinión crítica, fuerte. Desde una elección parlamentaria, pensar ahora una cuestión presidencial me parece que es como, sería una falta de respeto a la gente, al electorado y además al propio partido. Yo soy la presidenta del partido. Si yo en este momento no ordeno de alguna manera el equipo completo y juego para mí, estaría errándole mal. Así que... Es buena, pero digo, y ahora me pongo a hablar de la coyuntura. En la fantasía, me decís, vos querés conducir en la televisión alemana, ni por casualidad. Pero eso lo digo desde que a los 4 años... en un tren con mi abuela lo dije. ¿Querés ser presidenta? Sí, que yo iba a ser presidente de la Nación. A los 4 años en un tren. ¿Que vas a ser presidenta? Que iba a ser, lo dije a los 4 años. Bueno, digamos, todo político quiere ser presidente como todo, no todo, pero casi todos. Como me imagino que un sacerdote quiere ser papa. Sí. Entonces es algo que está dentro de lo que uno quiere, pero no voy a hablar de ese tema, lo tengo clausurado, porque además siempre lo dije, y te lo dije a vos siendo ministra de Seguridad cuando me preguntaste si iba a ser vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Macri, y te dije, si cuando vos estás cumpliendo un rol, cumplí bien ese rol, que ese rol te lleva solo al lugar que el destino te va a dar. Si vos te distraes y estás pensando en otra cosa, haces mal lo que estás haciendo. ¿Te gusta, te hace sentir cómoda que seas la halcón de Cambiemos? Si sos
más la derecha, más la mano dura, más la que va a confrontar. ¿Te gusta ese lugar que te da el periodismo? Yo creo que, digamos, hoy en Juntos por el Cambio y en el PRO somos todos halcones. Digamos, ¿por qué? Porque quedó claro que si ser paloma era tener un diálogo con el gobierno, buscar un acercamiento, intentar algo que a mí me parece lógico que un país tenga diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber un presidente dispuesto a ese diálogo, no un presidente que te clava un puñal por la espalda 5 minutos antes de una conferencia de prensa, te saca el dinero de la ciudad, todo el tiempo te hace maniobras, ahora se talibanizó. Así que creo que hoy, digamos, la posición que quedó clara es que la oposición a este gobierno tenía que ser una oposición firme, no es una oposición, digamos, ideologizada, es una posición republicana. Digamos, nuestro lugar es el republicanismo. Dentro del republicanismo hay algunos sectores más liberales, unos más conservadores, otros más, digamos, socialdemócratas, pero el país está dividido de alguna manera en ese bicoalicionismo, un bicoalicionismo que representa lo republicano, para sintetizarlo en la palabra más abarcadora, y el que representa un populismo que tiene desde populistas más, digamos, modernos y otros más autoritarios y más dictadores o más feudales, ¿no? Ahí dijiste dos cosas. El que creía que podía hablar, que era lógico que lo hiciera, pasó de paloma a halcón. ¿La paloma Larreta es halcón Larreta hoy? Yo creo que hoy la realidad te marca que en todas las últimas circunstancias del país ha quedado claro que no hay un espacio para que nosotros dialoguemos. Si te quieren, digamos, manejar la justicia, si tenés estos temas que ellos de alguna manera... El vacunatorio VIP tiene como concepto: nosotros somos superiores, nosotros nos cuidamos a nosotros tenemos más derecho que los otros a utilizar los recursos del Estado. Nos apropiamos de estos recursos porque nosotros somos más esenciales que los otros. El caso más claro es el del viaje a México. Iban 4, ¿no? Tayana Valdés, Polledo y otra diputada más. A los de ellos les ofrecieron la vacuna para ir a México, entre comillas, es una excusa. A las nuestras no. Entonces, está claro, ahí ese es como un ejemplo que te marca... Bien gráfico. Bien gráfico, ¿no? Vos dijiste, y el otro, el presidente se talibanizó. Vos sabés que talib en árabe significa el que va a la escuela, el estudiante. ¿Alberto es un estudiante de Kirchner, es un estudiante avanzado del cristinismo puro? Yo creo que, digamos, el discurso que él hizo en la campaña, que iban a volver mejores, que eso implicaba un tratamiento distinto con los medios de comunicación, que con la justicia él iba a ser totalmente, digamos, iba a ser una justicia autónoma, que iba a seguir las reglas de un país normal. No cumplió nada, ¿no? Desde que empezó a liberar los presos, que quiso expropiar Vicentín, que tuvo, digamos, una obsesión con la justicia. Está claro que ese era el pacto por el que Alberto Fernández es presidente, era para llevar a que la Corte Suprema de Justicia haga del lawfare una jurisprudencia. No lo logró y entonces ahora van al choque, ¿no? Es decir, digamos, la estrategia más fina, que era construir una doctrina, le falló. Digamos, ¿por qué? Porque la Corte dijo, Vudú preso, Lázaro Báez preso o, digamos, condenado, sí, más que preso, no importa la condición de si está en la cárcel o no, sino es culpable, Lázaro Báez es culpable y es lavado de dinero, es decir, que hay una causa atrás. Todo eso lo que hizo fue cambiar la estrategia, de intentar convencer a la Corte del lawfare, salieron con un camión a pegar fuerte contra la Corte, contra la justicia. Sí, ahí está Lozardo con la encuesta, Alberto con el dedo en el discurso. Ahí es interesante, porque yo creo que cuando la echa Lozardo, pues finalmente la echa en un hecho inédito, la echa pero la deja hasta hace 5 minutos, quien se debilita es Alberto y vuelve a reactivar una pregunta que vuelve a ser pertinente, que a Alberto le molesta mucho. ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina? A mí me parece que, lamentablemente, Alberto Fernández no tiene la estatura de un presidente y no se para como presidente
y eso hace que todo el tiempo aparezca la sombra de Cristina. Yo creo que Cristina no debe estar en todos los detalles todos los días, pero la debilidad que ha construido Fernández, su enamoramiento y su mal manejo de la cuarentena, su debilidad política al no defender a la gente que él puso, al no defender una estrategia, lo lleva a que su figura sea como invisible y como atrás de él está Cristina, aparece Cristina. Yo lo que veo, más que quién gobierna, es una palabra más dura, que es ¿quién gobierna? ¿Hay gobierno? ¿Hay estrategia? ¿Saben para dónde van? Es muy impactante lo que decís. Un presidente en el primer año construye poder. Es decir, lo que construyó es debilidad. Total, total. Es decir, yo creo que, digamos, cuando se inventa un presidente, porque en este caso se inventó un presidente, es decir, la jugada de Cristina fue una jugada inteligente. Me bajo yo porque tengo un techo electoral, busco a aquel que más me criticó, digamos, además, a ver, Fernández había tenido una posición muy extremadamente crítica de Cristina Fernández de Kirchner al lugar de la traición, porque él había sido su jefe de gabinete, ¿no? Al lugar de la traición. Porque había dicho cosas que nadie que está en un gobierno y comparte con alguien un gobierno llega a decir las cosas que dijo Alberto Fernández. Entonces, evidentemente su convicción en la vuelta fue la convicción de Cristina de que Cristina no podía ser ella la presidenta. Bueno, buscó a quien pensó que podía, seguramente él la habrá convencido de esto, y hoy nos damos cuenta que no está en condiciones de ser presidente. No se puede sacar un presidente de la nada, porque eso significa saber qué se quiere hacer, tener plan, prepararse, trabajar. Después podés tener buenos o malos momentos. Pero creo que Alberto Fernández, lo que yo siento es que todavía no asumió la presidencia. Siento algo de un vacío total. Mirado desde tu lado, ¿no? Y Jorge Asico iba a estar con nosotros, suele decirlo. El ciudadano que no está politizado, que no está convencido, dogmatizado con una posición, dice, che, la discusión es entre dos fracasos. Porque digo, Mauricio Macri fracasó económicamente y el gobierno que hoy representa viene de un fracaso no tan lejano, digamos. Bueno, nosotros sin duda que tenemos muchas cosas que cambiar. Juntos por el Cambio está en una reflexión sobre temas que tenemos que cambiar y ya estamos apuntando a esos cambios claramente, ¿no? Es decir, la cuestión económica, haber actuado mucho más rápido, haber actuado en los primeros meses y en los primeros meses generar, digamos, el abanico de cambios que el país necesitaba, trabajar con una política social totalmente distinta a la que hicimos, que fue mantener a la gente en la misma situación digamos, de estancamiento en la pobreza. Creo que hemos reflexionado y que ahora estamos claros que además necesitamos, y ahí está la confusión entre extremo y firmeza. Yo soy firme, no soy extrema. Y la firmeza es lo que necesita el republicanismo en la Argentina para no ser llevado y chocado por el intento de ingobernabilidad permanente que el kirchnerismo o las distintas vertientes, digamos, del kirchner-peronismo, como le quiera decir. No quiero involucrar a todos los peronistas porque hay muchos que están, digamos, repensando qué está pasando con el gobierno y hay muchos que han hecho una mirada autocrítica del paso del kirchnerismo como una ideología tan extrema en la Argentina. Entonces, ese es un sector que a nosotros nos interesa mirar, pero creo claramente que nosotros necesitamos en la próxima gestión gobernar con firmeza y no dejarnos atropellar por nadie, por absolutamente nadie. Nacho. Sí, se dice, Patricia, que el cambio de Losardo en el Ministerio de Justicia tiene que ver con la necesidad de profundizar de alguna manera las críticas a la justicia y avanzar contra el Poder Judicial. ¿Qué etapa imagina con el cambio? Y por otro lado, ¿qué cree qué rol va a tener la Corte en este tema, ¿no? Sobre todo porque tiene muchas causas importantes que definir. Bueno, a ver, a mí me hablan muy bien de Losardo, yo no la conozco,
pero yo tampoco la escuché en ningún momento tener posiciones demasiado claras respecto a qué justicia quería. Más bien se dejó atropellar, ¿no? Se dejó atropellar por los segundos de ella, porque, digamos, definiera Parrilli una comisión bicameral que era una locura. En ese momento dijo algo inteligente, eso es inconstitucional. Creo no que juzga ni sanciona, ¿no? Eso fue inteligente porque es verdad, ¿viste? Una comisión parecía, no sé, el patíbulo, ¿no? Llevar los jueces al patíbulo. Así que, pero creo que quizás trabajó mucho en las sombras, pero no tuvo una posición clara de confrontar con un modelo kirchnerista. Patricia, su rol se decía justamente, lo que le criticaba al kirchnerismo era que su rol era no hacer nada, que estaba ahí puesta por Alberto Fernández para justamente no avanzar contra los jueces. Bueno, es que no se puede avanzar contra los jueces. A ver, lo que pasa es que lo que quiere hacer el kirchnerismo es tan irracional. La frase de Guado de Pedro, ¿viste? Que es casi como decir, o hacen lo que nosotros queremos o se van. Entonces, es tan fuerte la embestida que, claro, ¿qué tenían que tener ahí? En ese ministerio. Tenían que tener una especie de matador que fuera cortando cabezas de jueces. Y Lozardo pasó desapercibida. ¿Qué van a poner ahora? Bueno, van a intentar eso, bueno, van a encontrar, y ahí sí vuelvo con la firmeza, van a encontrar la firmeza de nuestra, de Juntos por el Cambio, van a encontrar la firmeza para que eso no suceda, no pase y no puedan realizarlo. Patricia, exponer a nuestros jubilados a hacer filas no es cuidarlos de la pandemia. Presidente, frene esta locura. Esto es gravísimo. Esto tuiteó usted el 3 de abril. No vi ningún tuit ayer repudiando de la misma manera el plan de vacunación, un papelón, con desidia del gobierno de la ciudad. ¿Puede repudiarlo? Bueno, sí, me parece que el gobierno de la ciudad salió muy rápido a pedir perdón. ¿Rápido? ¿Después de 6 horas? Bueno, me parece después de 6 horas y las filas todavía a las 5 de la tarde estaban. Pidió perdón y yo creo que está bien pedir perdón. Culpando a los acompañantes, culpando a los jubilados de llegar antes. Pidió perdón. El perdón no es culpando. A ver... el presidente echó un funcionario. ¿Debería haber echado un funcionario el gobierno de la ciudad? Yo creo que tienen que analizar absolutamente todo lo que pasó, tienen que ser muy firmes y si hay alguien que no contempló, digamos, que eso iba a pasar, porque pasa todos los días. A los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, cuando abre a las 7 de la mañana y tienen turno a las 7, a las 2 de la mañana ya hay cola. Es decir, que es algo que no se lo imaginaron, pero se lo podían haber imaginado. Si hay alguien que le falló esa logística, bueno, y dejaron esta exposición pública y eso fue también criticado en el momento en que los jubilados tuvieron una situación tan dura en el mes de junio, hay que actuar igual. Yo creo que, digamos, hay que actuar con la misma, digamos, moneda. Igualmente pienso que no estamos en la misma situación sanitaria que estábamos en ese momento que desconocíamos todo, ¿no? En ese momento estábamos todos encerrados, estamos en plena cuarentena, digamos, era un momento distinto. Quirós reaccionó. Usted dice que no reaccionó rápido, yo creo que reaccionó y si hay algún responsable de esa mala logística, bueno, tendrá que pagar las consecuencias. ¿Qué pasa si el gobierno decide por recrudecimiento sanitario volver a la cuarentena dura en abril, en mayo? Bueno, le va a pasar lo que pasa en Formosa. Es imposible. Es imposible seguir fundiendo al país. Hay actividades que todavía no abrieron, hay actividades que están trabajando al 30%, los aforos en los restaurantes son el 30%. Bueno, en algunas provincias han mejorado un poco, en otras no, y todo el mundo privado está se endeudó durante los primeros 8 meses, luego le sacaron el ATP, le sacaron toda la ayuda, volvieron a cobrar impuestos como si nada, y la actividad privada está totalmente, digamos, está con una pérdida de capital enorme y además no lo puede recuperar porque su trabajo es mucho más bajo de lo que podía hacer y la actividad comercial ni hablar. Entonces, volver a una fase 1, yo creo que, digamos, si en Formosa, que es un estado policial, Childo Infran, ¿qué pensó? Acá siempre me obedecen. Se cuadran. Bueno, se cuadran, lo desobedecieron todos y empezó por los gastronómicos y yo estuve ahí y fue
impresionante. Los jóvenes, los gastronómicos, las mujeres, todos gritando libertad, porque es como la acumulación de años, pero que en este caso se vio con mucha claridad lo que había pasado. Va a pasar lo mismo, aparte, pero es de todos. ¿Qué van a cerrar? ¿De nuevo la salada? ¿Van a cerrar de nuevo los negocios? No, es imposible. Bueno. Digamos, a ver, y por otro lado, apuremos la vacuna, ¿no? ¿Cuánta gente? Chile, Israel, Estados Unidos, 50 millones de vacunados. Nosotros estamos muy atrasados. Apuremos la vacuna, compremos vacunas, dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que los laboratorios compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética, centralizada, que al final, digamos, lo lleva al manejo de la vacuna muchas veces como quieren, y compremos muchas más, y que todos salgan a comprar vacunas, y sería bastante más razonable invertir en vez de todos mirar a ver qué va a hacer el gobierno nacional. Si todos compraran vacunas y pudiéramos tener todo tipo de vacunas en la Argentina, estaríamos mucho más... digamos, si la gente pagaría la vacuna como paga la vacuna, Pueden, ¿no? Los que pueden y los que no irán a la obra social o tendrán un subsidio del Estado, pero en vez de comprar todo centralizado, salgamos a comprar todas las ofertas que hay. Bueno, está detrás de cámara ya Jorge Asís, que le pido disculpas que hoy nos atrasamos un poco, toda es la culpa mía, que él dice que vas a ser candidata a presidenta, así que si le querés... No, él dice que voy a ser presidenta. No, él dice que va a ser candidata a presidenta.